da vergüenza. Algunas veces eh, siempre terminaba lastimada en, en la parte íntima, digamos. Y yo el otro día se lo decía, le decía que me había lastimado. Y ni siquiera me preguntaba, o sea, me preguntaba si me iba a ver con otro por lo que me había hecho, ni siquiera le daba importancia. Yo obviamente le decía que no, siempre le negué que me veía con otro porque él se ponía muy agresivo. Y cuando se enojaba conmigo empezaba a tirar cosas. Digamos, una vez hasta tiró su celular al piso, le partió toda la pantalla. Me empujaba, no sé, se la agarraba conmigo, me gritaba mucho. Siempre que se enojaba, se cegaba, digamos, no le importaba nada. Pero al principio no era así, digamos. Fue más, cada vez peor. Al principio siempre eran insultos que a mí nunca nadie me había. Esta tal vez sea la sexta Navidad, ¿no? De Nair Galarza en prisión, detenida desde hace ya varios años, con una historia que siempre se va como reactualizando. En los últimos días asistimos a una noticia que fue transformada en una especie de bomba, ¿no? Porque una de las peritos, que en realidad era perito informática, que había intervenido en la autopsia, bueno, cuenta que en realidad como que la obligaron a poner parte de lo que veía bajo la estricta supervisión de otra gente que ella en realidad tampoco estaba preparada para estar haciendo el informe pericial que estaba haciendo. Y estamos junto a Jorge Sonsini, que es ex vocero en su momento de Nair, pero también es la persona que más sabe, ¿no? Y conoce todos los secretos, autor del libro El silencio de Nair, con el cual hemos repasado muchas de estas historias. Jorge, bienvenido. Un placer, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá esta semana, asistimos a algo que nos sorprendió, ¿no? ¿Qué es esta novedad de esta perito, de apellido Laíno, ¿no? Laíneo. Que termina empezando a destramar una historia que tal vez era un secreto a voces. Bueno, vos trataste muchas veces este tema, estamos hablando de 6 años, ¿no? Y estamos en víspera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida si revoca o confirma este fallo. El tema de cómo se investigó y cómo se trató a Nair Galarza siempre fue muy cuestionado, es decir, el récord en la investigación, 6 meses, un caso único donde se estaba investigando la muerte de un chico de 20 años y la posibilidad de mancar el resto de su vida en prisión de una adolescente de 19. Y hubo una serie de cuestiones que no solamente en el libro, sino en las redes, uno fue dejando marcadas. Es decir, la falta de perspectiva de género, el estilo muy misógino y machista de no solamente el fiscal y el coordinador de fiscales, sino del juez de garantía, que a mi criterio nunca garantizó nada. Con respecto a Laíneo, nosotros siempre informábamos que las pericias eran absolutamente aceleradas, mal investigadas, con peritos no probos. Y esto que ocurrió no es que Laíneo está a favor de Nair, sino que en su caso personal, ella demanda al Estado, a la policía y al ente, diríamos que regula toda la parte judicial, porque luego de darse cuenta que su intervención había sido apócrifa, que había sido ordenada, que había sido exigida por esos fiscales y esos jueces a determinar algo para lo que no estaba capacitada, realmente le había provocado problemas de paranoia, de juicio desviado, complicaciones. Y lo que nos enteramos esta semana es que ese juicio es ganado por Laíneo. Laíneo informa todo esto y dice que el coordinador de fiscales, famoso en el caso de Nair, Lisandro Verán, y el fiscal de la causa, Rondón y Cafa, la obligaron
a mentir diciendo que era perito informática e inclusive manipulando en la morgue judicial el celular del occiso y el celular de la condenada sin tener ninguna capacidad para ello, porque la hicieron figurar como perito informática, pero ella era bromatóloga. Así que es una más de las cuestiones que han viciado de miles de nulidades y que es lo que obviamente el recurso que se presentó en la queja federal habla de que se la trató con discriminación, con falta de perspectiva de género y sobre todo que se tomaron decisiones que no tenían nada que ver con una investigación realmente judicial y seria. Jorge, ¿vos seguís visitando a Nair? No, con Nair no hay comunicación. Obviamente, cuando yo renuncio a continuar con mi designación como vocero y dejo claro que la banco a Nair, que banco todo el proceso y que sigo sosteniendo lo mismo, que la investigación fue paupérrima, que en realidad el fiscal cumplió con lo que dijo. Él se quería rogar que tenía el primer machicidio de la Argentina, como una contracara absurda de los femicidios, dejar claro que la mujer también mata y todo lo demás. Nair en su momento hizo cuerpo de espíritu con sus padres, porque yo dejaba en claro que a ella la bancaba, pero me retiraba por diferencias sustanciales con ellos. Sí. Y eso hizo que en cierta forma se nos cortara el diálogo. Quiero ir al detalle del aperito, Sí. para que lo veamos, Ok. a ver todo lo que contaba. Donde allí podía quedar en evidencia que básicamente había alguien que mentía, pero míralo en detalle. Por la presente formulo denuncia de enfermedad profesional adquirida con motivo y en ocasión de mis tareas como agente auxiliar bromatóloga de la División Criminalística de la Ciudad de Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos. Realizar peritajes a teléfonos, todo tipo de celulares y en todas las causas hasta el año 2020. Causas muy importantes como la causa IPP número 8190-17 y J-408, donde tuve que manipular al occiso para extraer patrón de huellas dactilares, para realizar apertura de su teléfono y el propio celular de la imputada. Todas estas tareas sin tener para ninguna de ellas los conocimientos técnicos ni elementales. Informados de esto, los fiscales de dichas causas, como por ejemplo los doctores Sergio Rondón y Cafa y Lisandro Beherán, entre otros, y asimismo a mis superiores, como el comisario general Fabián Pérez, igualmente fui obligada a realizarlas bajo la frase «es una orden urgente». Reitero, soy licenciada en bromatología, que actualmente me siento en constante peligro, con alteraciones repersecutivas, hipotimia, insomnio, irritabilidad e ideación de muerte, debido todo a las coacciones recibidas, mobbing laboral y tratos degradantes que me tocó sufrir y las situaciones estresantes vividas, y conforme obra en certificados presentados oportunamente, actualmente padezco depresión severa. Actualmente, dice Lainio, padezco de depresión severa. Hay muchas cosas que no se vieron en este juicio y muchas teorías, ¿no? Sí. Que empezaron a circular. Vos tenés una muy particular acerca de lo ocurrido y esto tiene que ver con la posible, autoría o ese episodio que aún hoy algunos intentaron explicar como que Nair termina matando a Pastorizo, pero donde en realidad habría estado la figura del padre. Es decir, la de Nair. hipótesis no estudiada, la negación a estudiar. Y fíjate que recién en el informe que presentabas, yo siempre hablé de una decisión de todo el arco político de Entre Ríos. Tenías, mirá, la figura de el coordinador de fiscales Lisandro Beherán, el fiscal Rondón y Cafa, el juez de garantías, tenías a la ministra de Seguridad, Rosario Romero, y al jefe de la policía, Fabián Pérez. Yo siempre hablé, en el silencio de Nair, crónica de un linchamiento mediático, primero, que Nair en algún momento iba a hablar. Ocurrió después de 4 años de terapia intercarcelaria. Después hablé que se iban a romper los pactos familiares. Se divorcian sus padres, empieza a generarse toda esta cuestión interna, al punto de que el padre queda desplazado y Nair dice: es el momento de hablar, a mí me engañaron, me dijeron que dijera esto y no fui yo, sino que fue papá. Y después, esto que empieza a aparecer ahora, ¿no? Lo que se declaró desde el inicio, la discriminación en el trato, la cuestión, fíjate que la misoginia o el proceso machista ocurría inclusive dentro de la interna de la investigación, porque la INIO dice que le decía, pero yo no estoy preparada para esto, y le decía, lo haces y listo, esto es una orden, esto lo puede hacer cualquiera.
Entonces le agarraban la mano, le ponían las huellas dactilares y todo eso en lo que ella tuvo que mentir es lo que la llevó a esta demanda contra el Estado. Mientras charlamos, vemos parte de este video secuencia en el cual esa teoría que muchos tienen y que tal vez otros no compartieron, muestran a una Nair Galarza que en realidad era seguida de cerca por su padre. Sí. Así podría haber sido, se encuentran en la calle y es el propio papá de Nair el que lleva esa noche el arma. No te olvides que la actividad de él, la especialidad de él en rastros narcóticos, era seguimiento. Entonces, había un vox populi que hace el seguimiento y cual retén se para delante de la moto y al oído le dice: ¿te pensaste que hacerte el violento con mi hija te iba a salir gratis? Lo ejecuta y una vez que lo ejecuta le dice a Nair: llévate el arma. Y le indica, como especialista, en dónde están las cámaras, cuál es el trayecto que tenía que hacer. Y de hecho, Nair, en ese estado de nerviosismo, pifia una calle y es la cámara que la toma a 7 cuadras del lugar. O sea, Nair, en la última declaración, ya nunca negó haber estado en el lugar del hecho. Lo que niega es que ella haya sido la ejecutora del crimen y que fue su padre el que realizó toda esta maniobra. Y para tu idea, ¿es Nair la que lleva esa noche el arma sin haber sido ejecutada por ella hacia la heladera, dejarla en el mismo lugar donde el padre la tenía? Yo creo esa versión de Nair porque no solamente estaba en mi libro, sino en la que ella después manifiesta, y se supone que el padre se queda a limpiar la escena del crimen. Lo que pasa es que encuentra un casquillo y cuando quiere encontrar el segundo es donde aparece ese auto del remisero, que si bien algunos medios dijeron que el remisero vio una mujer, no, en el expediente dice que no le queda claro si se trataba de un hombre o de una mujer. Entonces, ante la cercanía del remis, él se va y queda uno de los casquillos debajo del cuerpo de Pastorizo. Quiero que compartamos, y les doy ahí unos segunditos para disparar la nota, un detalle interesante que tal vez pasó desapercibido, ¿no? Fue una pieza que después de este rompecabezas terminó contando parte del pasado de Nair. Exacto. Abusos de un tío, abusos intrafamiliares, sí, una relación realmente muy complicada. En algún momento, Nair contó todo eso que sentía y vivía. Vamos a ver el detalle de aquellos días, una cámara Gesell que hoy repasa un antecedente que podría ser complicado, incluso en las verdaderas relaciones de esta joven, de esta adolescente, junto a otra persona. Cuando estabas en ese momento, en el descampado, que vos decís, y que sentías que estabas entre dormida, ¿hay alguna frase en particular que recuerdes que te haya llamado la atención? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué frase? Me dijera que no servía. Que no servías. Que no servías para qué. No sé, no me acuerdo. ¿Y qué más recordás? ¿Qué otra frase? Nada. Porque después lo que escuché no alcanzaba a entender lo que decían. ¿Qué cosas eran que recordás? No, es que por eso yo escuchaba que se hablaba, pero no entendía lo que decían. Y en ese momento, más allá de que escucharas que te hablaba, ¿sentías que te hacían algo a tu cuerpo? No. Sentí que me revisaron, pero no sentí nada. ¿Que te revisaron qué? Que me revisaron. ¿Qué cosa? ¿El bolso? ¿Qué cosa? Yo me fui a volver al gimnasio. Estaba con la ropa también. ¿Y qué ropa tenías puesta? Un choripollo y una remera. Y cuando te despertaste, ¿cómo estabas con respecto a la ropa? Estaba sucia. ¿Con qué? Con lo que tenía puesto. Pero sucia, ¿con qué manchas de qué? Tierra y sangre. Y sangre. Es interesantísimo todo el material, ya hemos hecho incluso programas especiales, ¿no? Hablando un poco de este caso que siempre nos va a mantener ahí a todos siguiéndolo. ¿Cuál sería, Jorge, hoy tu reflexión final? Estamos entrando en los últimos días del año. ¿Crees que va a haber un 2024 con novedades? Estoy convencido que sí, se esperaba para este fin de año. Creo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede no detectar las arbitrariedades, la discriminación.
el incumplimiento de todos los convenios que firmó Argentina en materia de violencia de género y protección de la mujer, sobre todo el de Belén do Pará, que quedó claro que es un caso donde en 6 meses se quisieron sacar este tema, instalar el primer machicidio de la Argentina y que convirtieron a Nahir no solamente en la mujer más joven en recibir una prisión perpetua, sino hasta en un fenómeno audiovisual a nivel internacional sin precedentes, donde en marzo y abril se estrena un documental de 2 capítulos en Paramount y Telefe, la película y una película en Amazon. Por lo pronto, no es que lo que no nos cerraba a nosotros nos pasaba a nosotros solamente, sino que las productoras internacionales han visto esto. Y realmente estoy convencido que Nahir, con lo que han dicho las pericias de la Corte Suprema de Justicia, lo que nunca se le realizó durante la instrucción del juicio, más la confirmación de... viste que el que miente en un algo miente en un todo. Si tenés un perito trucho, una pericia apócrifa, todas las demás están viciadas de nulidad. Por lo pronto estoy convencido que este caso se va a revocar y en todo caso, si tiene un nuevo juicio y fue ella, que sea la condena que corresponde y no algo que estaba totalmente digitado. Ya estaba condenada antes de ser investigada. A eso sumémosle que hay un dermotest que dio negativo, Sí, es decir, algo... esa arma jamás fue accionada por Nahir Galarza. El negativo de ella para la justicia. Y no le hicieron el dermotest al dueño del arma. Al dueño del arma. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, un placer. por haber sido parte aquí de Línea Roja. Nosotros nos estamos reencontrando la semana que viene, claro, como siempre, con todos los policiales, lo que más te importa, las crónicas que querés volver a descubrir y todos aquellos casos que en su momento nos maravillaron, tuvimos que atenderlos y hoy vuelven nuevamente a la realidad. Chau, que pases una muy buena semana.